Existió una era, a orillas del mar de Galilea, dentro de una bulliciosa comunidad pesquera llamada Betsaida, hogar de tanto judíos como gentiles, donde surgió un hombre destinado a caminos de oscuridad y desconocimiento. Se le conocía como Simón, hijo de Jonás. Las apacibles aguas de Galilea servían como escenario para sus inicios modestos. Aquí, la historia de Simón empezó a cobrar forma. Su vida se desenvolvía con normalidad hasta que cerca del año 30, un evento determinante alteraría su rumbo definitivamente. Un hombre conocido como Jesús hizo su aparición en su vida, introduciendo una enseñanza que dejaría una huella indeleble en Simón. Este pescador sin renombre encontró algo que superaba toda fortuna, un propósito sublime que cambiaría su esencia de manera profunda. No obstante, antes de su transformación en el Pedro que hoy conocemos, Simón era meramente un hijo de labriegos humildes, Jonás y su esposa. Como era usual en los jóvenes hebreos de su época, sus horizontes estaban restringidos, predeterminados a la labor del campo y al esfuerzo por subsistir bajo el yugo del Imperio Romano. En esos comienzos modestos era impensable el giro radical que este hombre, posteriormente denominado Pedro, ejercería en la historia de la humanidad. En el video de hoy exploraremos todos los aspectos y enigmas que fueron clave en la vida de Simón y cómo lo transformaron en el Pedro que reconocemos. Comparte este video con tus seres queridos, ya sea por WhatsApp o Facebook. Como fieles seguidores de Dios, es nuestra misión compartir su palabra con cuantas más personas podamos. Retomando esta lección, la época era aproximadamente 1 a.C., cuando Simón vino al mundo inmerso en una época de convulsiones políticas y espirituales que moldearían profundamente su personalidad y destino. Simón no era un hombre manso. Criado en una comunidad enfocada en la pesca y el comercio, forjó una personalidad firme y resuelta desde joven. Estas cualidades eran vitales para sobrevivir en un entorno lleno de desafíos. Desde su infancia, Simón observó cómo su padre, Jonás, establecía un acuerdo de pesca no oficial con Zebedeo, pariente de la mujer que sería su futura esposa. Zebedeo era también el padre de un íntimo amigo de Simón, Juan, quien se convertiría en otro discípulo de Jesús. Esta red de conexiones, tanto familiares como profesionales, revela la compleja red de relaciones que definía a la comunidad pesquera de Betsaida. La pesca de aquella época no era solo una pequeña empresa, sino una profesión de gran importancia bajo el dominio romano. Figuras como Simón, que lideraban este ámbito y estaban sujetas a impuestos por el imperio, a menudo eran vistas con suspicacia y menospreciadas. Al alcanzar los 25 años, Simón tomó un giro crucial en su existencia al casarse con una mujer de su localidad natal. Para cumplir con las demandas de la economía pesquera romana, él y su cónyuge se trasladaron a Capernaum, un puerto bullicioso y concurrido. Fue en esta urbe, hacia el año 27 a.C., donde Simón, su hermano Andrés y sus parientes políticos escucharon por primera vez los predicamentos transformadores de Juan el Bautista a orillas del río Jordán. Simón, al igual que muchos que escucharon a Juan el Bautista, quedó perplejo ante su doctrina. Sin embargo, sus obligaciones como pescador le impedían dejarse absorber completamente por un evangelio que parecía enfocarse en el más allá. Para Simón, la realidad inmediata era el aquí y el ahora, la batalla por la supervivencia bajo la severa opresión romana. Su atención estaba centrada en las inquietudes mundanas, mientras que su hermano Andrés se sintió profundamente conmovido por las enseñanzas de Juan y se adhirió rápidamente a su movimiento, dejando a Simón y otros a cargo de las labores pesqueras. En aquel entonces, Simón desconocía que su tepidez hacia lo divino y lo religioso estaba a punto de experimentar un cambio drástico.
El momento decisivo en su vida llegó con la aparición de Jesús de Nazaret. El día que todo cambió ocurrió en Nazaret, mientras Andrés seguía a Juan y era testigo del bautismo de Jesús en las aguas. Escuchó las palabras que resonarían en su mente para siempre. Jesús fue bautizado por Juan y anunciado como el Cordero de Dios. Andrés quedó estupefacto, quizás recordando Génesis 22, donde se manifiesta claramente la provisión de Dios en el relato del sacrificio de Isaac. En ese pasaje, Isaac preguntó a su padre Abraham por el cordero para el sacrificio, a lo cual Abraham respondió que Dios proveería el cordero para el holocausto. Ahora, ante los ojos del mundo, Juan el Bautista, uno de los profetas más eminentes de Dios, estaba proclamando que este hombre sencillo, Jesús, era el Cordero de Dios. No es sorprendente que Andrés se asombrara. Antes de adentrarnos en este tema tan crucial, permíteme comentarte que en este canal publicamos vídeos a diario. Para que no te pierdas ninguna actualización, te invito a suscribirte y activar las notificaciones. Te aseguro que te beneficiarás enormemente de los aprendizajes que compartimos todos los días. Andrés siguió a Jesús, asimilando profundamente sus palabras. A medida que escuchaba, su convicción se fortalecía, respaldando lo proclamado por Juan el Bautista. Pero pronto comprendió que Jesús le ofrecía una guía más allá de sus expectativas. Decidido, persuadió a su hermano Simón para que se encontrara con Jesús. Inicialmente, Simón mostraba escepticismo. Era reticente a adherirse sin interrogantes. No obstante, rápidamente se manifestó ante él la evidencia de la majestuosidad divina de Jesús. Un encuentro particular con Simón revelaría esto claramente. Jesús lo halló abatido sobre su embarcación tras un exhaustivo trabajo en el mar sin éxito. Frente a la perspectiva de volver a casa con las manos vacías, sumido en el desánimo, Lucas relata con detalle el episodio subsiguiente. Jesús, tras finalizar su enseñanza, solicitó a Simón adentrarse en las profundidades y desplegar sus redes para pescar. Simón, entre la resignación y la curiosidad, replicó: «Maestro, hemos esforzado toda la noche y no hemos obtenido nada. Sin embargo, por tu palabra echaré las redes». Lo que sucedió a continuación fue milagroso. Al sumergir las redes, se abarrotaron de peces hasta el punto de comenzar a desgarrarse. Simón y sus compañeros, abrumados por la abundante captura, llamaron enseguida a sus colegas en la otra embarcación. Entre todos, lograron abastecer ambas barcas a punto de zozobrar. El asombro invadió a todos los presentes. Simón Pedro, al ser testigo de este milagro, se arrodilló ante Jesús, exclamando palabras que marcarían su alma eternamente: «Señor, aléjate de mí, pues soy un hombre pecador». Fue un momento de profunda iluminación, donde la divinidad se manifestó sin lugar a dudas. Todos los presentes quedaron asombrados ante la pesca milagrosa y el hombre que la había provocado. Este episodio, documentado en el libro de Lucas, capítulo 5, señaló el comienzo de un camino espiritual que transformaría a Simón en Pedro, el apóstol firme. No solo fue Simón quien experimentó la autoridad de Jesús en aquel encuentro inicial. Jesús también percibió el potencial oculto en Simón. Lo invitó a seguirle, prometiéndole convertirlo en un pescador de hombres. Cualquier duda que Simón pudiera haber albergado se esfumó en ese instante. Dejó sus redes y optó por seguir al Mesías. Poco después, Jesús realizó una declaración trascendental sobre su visión para Simón. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos qué decían las personas sobre él. Las opiniones eran diversas. Algunos lo comparaban con Juan el Bautista, otros con Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Sin embargo, la interrogante crucial fue: ¿y ustedes quién dicen que soy yo?
Fue entonces cuando Simón Pedro, con firmeza, declaró: «Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente». Las palabras de Simón Pedro resonaron con profundidad. Jesús, reconociendo la revelación divina detrás de la afirmación de Simón, lo bendijo. «Dichoso eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos». Mateo 16, versículos del 13 al 20. Este incidente señaló el ascenso de Simón, ahora llamado Pedro, a una posición de liderazgo y distinción. Sin embargo, el camino por delante no sería ni simple ni fácil. Estaría lleno de retos y adversidades que demandarían la máxima resiliencia de Pedro. Pero con su fe firme y la promesa divina en su corazón, estaba listo para enfrentar cualquier desafío en nombre del mensaje que ahora veía como el más valioso de todos. La metamorfosis de Pedro fue notable cuando abandonó su empresa pesquera, su familia y la seguridad conocida para seguir a Jesús. Se estaba uniendo a una nueva revolución que no solo desafiaría el opresivo régimen romano, sino también cuestionaría las tradiciones estrictas del Sanedrín, el consejo ortodoxo de aquel tiempo. Pedro fue testigo y participante de incontables maravillas al lado de Jesús, desde el evento en Caná, donde el agua se transformó en vino, hasta la recuperación de su madre política. Estas experiencias consolidaron su creencia en Jesús como el Cristo. No obstante, el trayecto de Pedro no estuvo exento de dificultades y momentos de incertidumbre. El primer gran reto se presentó durante una tempestad en el lago de Galilea, subsiguiente al prodigio de Jesús alimentando a 5,000 almas. Jesús mandó a Pedro y a sus seguidores adelante en una embarcación mientras él se apartaba a orar. Más adelante, esa noche, los seguidores enfrentaron una tempestad feroz en el lago, batallando contra vientos vehementes y olas tumultuosas. Divisaron una silueta caminando hacia ellos sobre el agua. El pánico se apoderó de ellos, creyendo que era un espectro. Frente a su pavor, Jesús los calmó de inmediato, exclamando: «No teman». En ese instante, Pedro, con valentía, solicitó a Jesús: «Señor, si realmente eres tú, permíteme ir hacia ti caminando sobre el agua». Jesús le concedió el permiso, animándolo a caminar sobre las aguas. Pedro, lleno de fe y osadía, bajó de la barca y empezó a andar hacia Jesús sobre el mar. Sin embargo, al percatarse de la intensidad del viento, el temor lo invadió y comenzó a sumergirse, gritando a Jesús: «Señor, rescátame». En aquel momento decisivo, Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro salvándolo y le dio las recordadas palabras: «¿Por qué dudaste, hombre de poca fe?». Después de este suceso, volvieron a la embarcación y el viento amainó. Para Pedro, este episodio se convirtió en una enseñanza esencial sobre la confianza y la fe, un recordatorio de que, aun frente a los desafíos más intimidantes, la fe en Jesús podría superar cualquier temor e inseguridad. Esta vivencia reforzó su dedicación a la misión, que tanto él como Jesús estaban destinados a realizar. Otro episodio crucial en el camino de Pedro junto a Jesús fue el de la transfiguración. Un día, Jesús guió a Pedro, junto con Santiago y Juan, a un monte elevado, identificado por algunos estudiosos como el Monte Tabor. Allí arriba aconteció algo prodigioso. Jesús se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandecía como el sol, y sus vestiduras se tornaron de un blanco resplandeciente. De pronto, Moisés y Elías aparecieron y entablaron diálogo con Jesús, simbolizando la convergencia de la ley personificada por Moisés y los profetas encarnados por Elías.
atestiguando a Jesús como el Mesías esperado. Pedro, siempre impulsivo, propuso de inmediato construir 3 refugios, uno para Jesús, otro para Moisés y uno más para Elías. Mientras Pedro aún pronunciaba estas palabras, una nube luminosa los envolvió y desde la nube se escuchó una voz proclamar: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, oídlo». Los discípulos, llenos de miedo, se postraron con el rostro en tierra. Pero Jesús se acercó, los tocó y les indicó que no temieran. Al mirar hacia arriba, solo Jesús estaba con ellos. Les ordenó no revelar lo visto hasta que Él resucitara de los muertos. Había diversas razones detrás de esta instrucción, pero principalmente era porque Jesús aún no había concluido de preparar a sus discípulos para los eventos que seguirían a su resurrección. A pesar de las profundas vivencias compartidas, el entendimiento de Pedro sobre la misión de Jesús continuaba evolucionando, tratando de conciliar sus expectativas de un Mesías victorioso con las profecías de sufrimiento y sacrificio anunciadas por Jesús. La transfiguración fue un momento de revelación divina, pero también un recordatorio de que el camino de Pedro estaba lejos de concluir y tenía mucho que aprender sobre la verdadera esencia del reino que Jesús estaba instaurando. Cerca del final de su ministerio terrenal, Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho a manos de los ancianos, los principales sacerdotes y los maestros de la ley, ser asesinado y resucitar al tercer día. Pedro, sorprendido por estas palabras, llevó a Jesús aparte y lo reprendió diciendo: «De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá». Entonces Jesús se volvió hacia Pedro y lo reprendió diciendo: «Apártate de mí, Satanás. Eres un obstáculo para mí, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Es importante señalar que Jesús no estaba llamando a Pedro Satanás, sino reprendiendo el espíritu detrás de sus palabras. La reacción de Pedro, aunque motivada por el amor y la preocupación por Jesús, se basaba en un entendimiento erróneo de la misión de Jesús y la naturaleza de su reino. El clímax del discipulado de Pedro ocurrió durante la última cena, la última comida que Jesús compartió con sus 12 discípulos. Jesús anunció que uno de ellos lo traicionaría, lo que provocó desconcierto y preguntas entre los discípulos. Pedro sintió la necesidad de proclamar su lealtad inquebrantable a Jesús, declarando que nunca lo traicionaría o negaría, incluso si eso significaba la muerte para él. En respuesta, Jesús le dijo a Pedro que antes de que el gallo cantara esa mañana, lo negaría 3 veces. Un acontecimiento significativo tuvo lugar en el jardín de Getsemaní. Luego de la cena del Señor, mientras Jesús oraba, Judas Iscariote, acompañado de un destacamento de soldados y funcionarios enviados por los sumos sacerdotes y fariseos, arribó para detener a Jesús. Pedro, actuando de manera impulsiva, desenvainó su espada e hirió a Malco, el criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Jesús reprendió inmediatamente a Pedro, instándole a reemplazar su espada en la vaina, y pronunció una máxima trascendental: «Quien a hierro mata, a hierro muere». Acto seguido, Jesús sanó la oreja de Malco, demostrando su inquebrantable dedicación a la paz y el perdón incluso ante su inminente arresto. Este incidente marcó un punto de inflexión para Pedro, quien empezó a comprender más profundamente los principios del reino que Jesús buscaba establecer. Una renuncia a la violencia para lograr los fines divinos, aún en momentos de traición y captura. Esa noche, Pedro y otros discípulos siguieron a Jesús a una distancia mientras era llevado ante el sumo sacerdote para ser interrogado. En el patio del sumo sacerdote, una criada señaló a Pedro como seguidor de Jesús, acusación que él negó vehementemente.
Esta negación se repitió 3 veces y después de la tercera, el canto de un gallo confirmó la predicción hecha por Jesús en la cena del Señor. Este hecho impactó a Pedro, llevándolo a recordar las advertencias de Jesús. Consumido por el remordimiento y el dolor, Pedro se alejó llorando intensamente. La ubicación de Pedro durante la crucifixión de Jesús no se menciona en los evangelios, lo que sugiere que, como la mayoría de los discípulos, posiblemente se ocultó por miedo a ser detenido o perseguido por su asociación con Jesús. Aunque esto pueda verse como un acto de cobardía, es importante considerar el ambiente de temor, confusión y desolación que vivieron los discípulos mientras intentaban asimilar el arresto y la crucifixión de su líder. 3 días después de la crucifixión, María Magdalena y otras mujeres visitaron el sepulcro al amanecer con la intención de ungir el cuerpo de Jesús. Al llegar, se encontraron con que la piedra que sellaba la tumba había sido movida y el cuerpo de Jesús desaparecido. Posteriormente, Jesús se reveló a María Magdalena y le solicitó que comunicara su resurrección a los discípulos, marcando así el inicio de un nuevo capítulo en la vida de Pedro y el resto de los seguidores. María cumplió el encargo y compartió las buenas nuevas de la resurrección de Jesús. Pedro, junto a Juan, corrió hacia el sepulcro para constatarlo por sí mismo. Y, como se les había dicho, Jesús no estaba allí. Más adelante, Jesús se apareció a los discípulos en varias ocasiones, incluido un encuentro memorable cerca del mar de Galilea. Durante este episodio, Pedro y algunos discípulos intentaban pescar durante la noche, pero no tuvieron éxito. Al alba, avistaron a Jesús en la orilla sin reconocerlo de inmediato. Jesús les aconsejó echar la red al lado derecho de la barca, gesto que resultó en una pesca milagrosamente abundante. Fue entonces cuando Juan identificó a Jesús y avisó a Pedro: «Es el Señor». Ante esto, Pedro, fiel a su naturaleza impulsiva, se atavió con su túnica y se lanzó al agua para nadar hacia Jesús. Los demás lo siguieron en la embarcación. Al llegar a tierra, hallaron a Jesús esperándolos con un fuego, pescado asado y pan. Jesús los invitó a aportar algunos de los peces que acababan de capturar y tras concluir la comida, sostuvo un diálogo trascendental con Pedro. Jesús interpeló a Pedro 3 veces. «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». En cada ocasión, Pedro reafirmó su amor por Jesús. Como respuesta, Jesús encomendó a Pedro con una serie de mandatos: «Apacienta mis corderos», luego «Pastorea mis ovejas» y finalmente «Apacienta mis ovejas». Esta conversación subrayó el perdón y la rehabilitación de Pedro, allanando el camino para el rol de liderazgo que asumiría en la iglesia primitiva tras la resurrección de Jesús. De este modo, Pedro recibió la misión de cuidar del rebaño de seguidores de Cristo y liderar la iglesia en su expansión y propagación. Durante un lapso de 40 días después de su resurrección, Jesús se manifestó a sus discípulos, incluido Pedro. En una de estas apariciones, los congregó y entregó sus últimas instrucciones. Jesús les solicitó permanecer en Jerusalén hasta recibir el don del Espíritu Santo y los comisionó para ser sus testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Tras impartir estas directrices, Pedro y los demás discípulos vieron con asombro cómo Jesús ascendía al cielo delante de ellos. Una nube lo ocultó de su vista mientras ascendía. Mientras fijaban su vista en el cielo, 2 ángeles vestidos de blanco se les aparecieron y les preguntaron por qué permanecían allí mirando al cielo. Les explicaron que Jesús, que había sido ascendido al cielo, volvería de la misma manera que lo habían visto ir. Siguiendo las instrucciones de Jesús, Pedro y los demás discípulos regresaron desde el Monte de los Olivos a Jerusalén.
Allí se reunieron en el aposento alto, unidos en oración y preparación, esperando la llegada del Espíritu Santo. En un momento significativo, el Espíritu Santo descendió sobre ellos como un fuerte viento, llenando el lugar donde se encontraban, y lenguas como de fuego se posaron sobre cada uno. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, lo que les permitió hablar en diversas lenguas. En ese instante crucial, al erguirse Pedro frente a la multitud, no se manifestaba meramente un individuo expresándose por su sabiduría terrenal, sino un testigo profundamente cambiado por su interacción íntima con Jesucristo. Su discurso reverberaba no solo con la autoridad de las sagradas escrituras que invocaba, sino con la veracidad de su encuentro directo con el Salvador. Al interpretar los acontecimientos recién sucedidos a través del prisma de las promesas celestiales, Pedro no solamente enmarcaba la existencia y el ministerio de Jesús dentro del gran relato de la redención, sino que también exhortaba a sus oyentes a percibir sus propias existencias dentro de este relato significativo. Su palabra tendía un vínculo entre las profecías ancestrales y la vivencia concreta de su audiencia, brindando no solo comprensión, sino también una invitación al cambio. La declaración de Jesús como el Señor y el Mesías por Pedro constituyó un punto de inflexión, tanto para él como para su audiencia. Tal afirmación no se limitaba a lo doctrinal, era íntimamente personal y revolucionaria. Al pronunciarla, Pedro señalaba la esencia y el propósito de Jesús como el núcleo del credo cristiano, desafiando las esperanzas mesiánicas judías de aquel tiempo y la soberanía del Imperio Romano. Este gesto de proclamación abierta no solo evidenciaba el cumplimiento de las profecías, sino también el comienzo de un nuevo capítulo en la relación divina con la humanidad, intermediada por Jesucristo. La resonancia de las palabras de Pedro fue instantánea y trascendental. Conmovida por su prédica, la multitud se entregó a una conversión colectiva, evidenciando la capacidad del Evangelio de reformar almas y pensamientos. El bautizo de cerca de 3.000 individuos simbolizó no solo su aceptación personal de Jesucristo, sino también el surgimiento comunitario de la Iglesia. Este acontecimiento trascendió el mero marco histórico para convertirse en el cimiento de un movimiento que se propagaría globalmente, alterando la trayectoria de la civilización humana. La dirección de Pedro durante esta etapa decisiva destaca no solo por su elocuencia inspiradora, sino por su firmeza para navegar a la iglesia primitiva a través de sus iniciales retos y disensiones. La evolución de Pedro, de ser un simple pescador galileo lleno de incertidumbres y errores, a convertirse en un líder espiritual valiente y entregado, sirve de testimonio al poder transformador y habilitador del Espíritu Santo. Mediante su liderazgo, Pedro personificaba la esencia de la gracia divina, mostrando que la elección de Dios no se basa en la perfección, sino en aquellos dispuestos a ser transformados y empleados para sus divinos designios. El sermón de Pedro y los eventos que siguieron ilustran un principio fundamental del cristianismo primitivo. La fe no es simplemente una cuestión de creencias personales, sino de comunidad, acción y transformación. La formación de la primera comunidad cristiana en respuesta a su mensaje refleja la visión de la Iglesia como una entidad viva, un cuerpo de creyentes comprometidos con seguir a Cristo y vivir según sus enseñanzas. Este principio de fe activa y comunitaria sigue siendo central para el cristianismo hasta el día de hoy, inspirando a creyentes de todas las generaciones a vivir de manera que reflejen el amor, la gracia y la verdad de Jesucristo. Una de las primeras acciones de liderazgo de Pedro fue llenar el vacío dejado por Judas Iscariote, quien había traicionado a Jesús y luego se había suicidado.
tal como se relata en el libro de Hechos capítulo 1, versículos del 13 al 26. Pedro encabezó la elección de Matías como el 12º apóstol al comienzo de su ministerio en la iglesia primitiva. Además, Pedro realizó un milagro destacado en el templo, conocido como el milagro en la Puerta Hermosa, según Hechos 3, versículos del 1 al 10. Pedro y Juan se dirigían al templo para orar cuando se toparon con un hombre lisiado de nacimiento que era llevado a la Puerta Hermosa y pedía limosna a los transeúntes. En lugar de dinero, Pedro dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Acto seguido, tomó al hombre de la mano y lo ayudó a levantarse. De inmediato, los pies y tobillos del hombre se fortalecieron y él saltó, comenzó a caminar y entró al templo caminando, saltando y alabando a Dios. Este milagro asombró a las personas presentes y brindó a Pedro la oportunidad de predicar sobre Jesucristo y su resurrección en el pórtico de Salomón. Al escuchar las enseñanzas de Pedro y Juan, los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos se sintieron profundamente inquietos. Pedro y Juan fueron arrestados y retenidos en prisión hasta el día siguiente. Al ser interrogados por el sumo sacerdote acerca de la autoridad con la que habían realizado la curación, Pedro, lleno del Espíritu Santo, enfrentó con valentía al Sanedrín y declaró que la curación se había llevado a cabo en nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ellos habían crucificado, pero Dios había resucitado de los muertos. Pedro resaltó que la salvación solo se encontraba en Jesús. Estas afirmaciones no fueron bien recibidas por el Sanedrín, pero se encontraron en un dilema, ya que el milagro era innegable y había sido testificado por la multitud. Así, decidieron ordenar a Pedro y Juan que no predicaran ni enseñaran en nombre de Jesús. Sin embargo, Pedro y Juan respondieron que obedecerían a Dios antes que a los hombres y no podían dejar de hablar de lo que habían visto y oído. Ante nuevas amenazas, el Sanedrín finalmente liberó a Pedro y Juan, incapaces de decidir una sanción debido a la presencia de la multitud que había presenciado el milagro. Pedro desempeñó un rol decisivo en la orientación, instrucción y gestión de la iglesia en sus inicios. Un incidente destacado se refiere a Ananías y Zafira, miembros de la primera comunidad cristiana, narrado en los Actos de los Apóstoles 5:1-11. La pareja vendió un bien inmueble y en vez de aportar la totalidad del precio obtenido a la comunidad, decidieron retener secretamente una parte del mismo. Al ofrecer solo una fracción del monto a los apóstoles, Pedro, por inspiración divina, confrontó a Ananías por su falsedad hacia el Espíritu Santo y por ocultar parte del dinero. Pedro enfatizó que la decisión de vender la propiedad y donar el dinero era voluntaria, pero su acto de engaño constituía un pecado no ante hombres, sino ante Dios. Ananías, al oír estas palabras, falleció súbitamente. 3 horas después, Zafira, desconociendo el destino de su esposo, compareció y Pedro la cuestionó sobre la cantidad de dinero donada. Se le brindó la ocasión de confesar la verdad, pero eligió mantener la mentira. Pedro le reveló entonces que había desafiado al Espíritu Santo y le anunció que los que habían enterrado a su marido venían por ella. Zafira murió al instante y fue enterrada junto a Ananías. Estos eventos provocaron un temor reverente en la comunidad eclesiástica y en todos los que se enteraron, sirviendo como una advertencia severa sobre la seriedad del engaño y la importancia de la honestidad y la integridad en la comunidad de creyentes. En este contexto, Pedro evidenció la importancia crítica de la veracidad y la integridad en la fe cristiana. Tras atraer nuevamente la atención de las autoridades judías, Pedro y los otros apóstoles fueron arrestados y encarcelados por el sumo sacerdote,
con la intención de presentarlos a juicio. Sin embargo, un ángel del Señor liberó a los apóstoles de la prisión durante la noche, instándoles a seguir predicando en el templo. Al día siguiente, cuando el sumo sacerdote y su consejo convocaron al Sanedrín y enviaron a buscar a los apóstoles en la cárcel, descubrieron su ausencia. Los encontraron enseñando en el templo y los trajeron de nuevo ante ellos. Frente a la orden de cesar la enseñanza en el nombre de Jesús, Pedro y los apóstoles afirmaron su necesidad de obedecer a Dios sobre los hombres. La furia del Sanedrín los llevó a considerar su ejecución, pero Gamaliel, un fariseo respetado y maestro de la ley, recomendó cautela, sugiriendo que, si la labor de los apóstoles era divina, no podría ser impedida. Siguiendo este consejo, el Sanedrín optó por liberar a los apóstoles tras azotarlos. Los apóstoles, lejos de desanimarse, se regocijaron por haber sido considerados dignos de padecer por el nombre de Jesús y persistieron en su misión de enseñar y difundir el Evangelio con audacia, sin amedrentarse ante la persecución. Poco después, Pedro tuvo un encuentro inusual con un hechicero llamado Simón en Samaria. Simón era un mago que había maravillado a la gente con sus actos de magia. Sin embargo, cuando Felipe predicó el Evangelio en Samaria, Simón también se convirtió y fue bautizado, mostrando la expansiva influencia del mensaje cristiano y la inclusión de diversos individuos en la comunidad de creyentes. Cuando Pedro y Juan llegaron a Samaria, oraron para que los nuevos creyentes recibieran el Espíritu Santo. Los creyentes fueron llenos del Espíritu Santo, y Simón, al presenciar esto, ofreció dinero a los apóstoles. Deseaba adquirir el poder de imponer las manos para que otros también pudieran recibir el Espíritu Santo. Pedro condenó a Simón con firmeza, advirtiéndole que su corazón no estaba en la posición correcta ante Dios y que el don divino no podía ser comprado con dinero. Esta reprimenda subrayó el valor de la sinceridad y un corazón puro en la búsqueda del Espíritu Santo y en la acogida del Evangelio. La interacción entre Pedro y Cornelio, dos figuras provenientes de mundos cultural y religiosamente distintos, marca un punto de inflexión no solo en la vida de Pedro, sino en la expansión del cristianismo más allá de las fronteras judías hacia un ámbito universal. El encuentro preparado por visiones divinas subraya la importancia de la comunicación directa con lo sagrado, que guía a los individuos hacia entendimientos más profundos y acciones significativas. Para Cornelio, un centurión romano que, a pesar de su posición en un imperio a menudo en conflicto con los valores judíos y cristianos, se distinguía por su devoción y temor de Dios. La visión representa un llamado a buscar una comprensión más profunda de la fe a través de Pedro, un líder del naciente movimiento cristiano. La experiencia visionaria de Pedro constituye un reto frontal a las tradiciones religiosas arraigadas y promueve una expansión en su entendimiento de la santidad y la gracia divinas. El mandato de consumir comestibles, anteriormente vistos como prohibidos, marca un cambio drástico respecto a las costumbres judaicas, proponiendo una reinterpretación de los mandamientos celestiales, donde las distinciones entre lo considerado limpio y no limpio son reajustadas por la voluntad divina. Este episodio es pivotal, ya que examina la apertura de Pedro a seguir el liderazgo celestial, aun cuando esto desafíe sus creencias y prácticas religiosas establecidas. La triple repetición de la visión subraya su importancia y la premura de su mensaje, asegurando que Pedro capte la gravedad y la profundidad de esta revelación celestial. Esta recurrencia, cargada de simbolismo de confirmación y énfasis en las Escrituras, resalta la importancia del mensaje y la exigencia de una comprensión y aceptación detenidas. La insistencia
garantiza que Pedro no desestime la visión como una mera fantasía, sino que la aborde como un edicto celestial para revisar y ampliar su percepción de lo sagrado. La orden celestial de no tachar de inmundo aquello que Dios ha santificado entrega un mensaje de inclusión y apertura, marcando el comienzo de un nuevo capítulo en el emprendimiento misionero cristiano. Este giro no afecta únicamente a Pedro y a los judíos que han abrazado el cristianismo, sino que también allana el camino para la incorporación de los gentiles en la comunidad cristiana, sin la exigencia de cumplir con todas las normativas judaicas. Esta revelación prepara el terreno para el encuentro de Pedro con Cornelio, representando la eliminación de los obstáculos culturales y religiosos que previamente habían restringido el crecimiento del cristianismo. El encuentro subsiguiente entre Pedro y Cornelio, propiciado por estas revelaciones divinas, destaca el poder unificador de la fe sobre las diferencias fundamentales. La voluntad de Pedro de adherirse a la dirección divina y su visita a Cornelio, así como la bienvenida de Cornelio hacia Pedro y su evangelio, marcan un momento definitorio para el cristianismo como una fe inclusiva y global. Este acontecimiento no solo evidencia la realización de las visiones experimentadas por ambos hombres, sino que también sienta las bases para el devenir del cristianismo, en el que la fe y la comunión con Dios superan las barreras étnicas y culturales, invitando a todos a ser parte de una comunidad mundial de fieles. Mientras Pedro reflexionaba sobre la visión, el Espíritu le indicó que los mensajeros de Cornelio lo buscaban y que debía ir con ellos sin vacilar. Pedro se encontró con los emisarios de Cornelio y los acompañó a la casa de Cornelio en Cesarea. Allí, Cornelio había reunido a familiares y amigos cercanos para escuchar lo que Pedro tenía que decir. Pedro les explicó que era contrario a la tradición judía asociarse con gentiles, pero Dios le había revelado que no debía considerar a nadie impuro o inmundo. Pedro compartió el evangelio con ellos, hablando del ministerio, muerte y resurrección de Jesucristo. Mientras Pedro hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje, incluidos los gentiles. Los creyentes judíos que acompañaban a Pedro se asombraron al ver que el Espíritu Santo también había sido derramado sobre los gentiles. Pedro instruyó que Cornelio y su familia fueran bautizados en el nombre de Jesucristo, marcando un hito crucial en la difusión del Evangelio entre los gentiles. La persecución contra los miembros de la iglesia primitiva persistió, y en esta ocasión, Pedro se encontraba nuevamente ante la amenaza de encarcelamiento. El rey Herodes Agripa, también conocido como Herodes, inició una campaña contra los fieles de la iglesia, llegando a ejecutar a Santiago, el hermano de Juan, lo cual complació a los líderes judíos. Herodes procedió entonces a arrestar a Pedro durante la festividad de los panes sin levadura. Pedro fue custodiado por 16 soldados con el propósito de presentarlo a juicio tras la Pascua. Ante el aprisionamiento de su líder, la iglesia oró intensamente por él. La historia de la liberación milagrosa de Pedro constituye uno de los episodios más inspiradores y significativos de los Actos de los Apóstoles, mostrando la intervención celestial en momentos críticos y la firmeza de fe que definía a los primeros seguidores de Cristo. Este relato, repleto de significado y aliento, enfatiza la confianza en el cuidado divino y en la protección concedida a los perseguidos por su creencia. El momento en que el ángel se presenta en la prisión de Pedro, deshaciendo las ataduras tanto físicas como simbólicas, actúa como una poderosa afirmación de redención y socorro que supera las barreras temporales y espaciales, hallando eco en los fieles de todas las eras. Cuando Pedro se pone en pie y sigue al ángel, vive lo que él mismo interpreta inicialmente como un sueño, reflejando su estado de esperanza mezclada con duda.
Esta percepción de incerteza se convierte gradualmente en convicción conforme se desarrolla el suceso. La facilidad con la que Pedro elude a los guardias y la apertura milagrosa de las puertas de la ciudad no son meros actos fortuitos, sino elementos de una liberación meticulosamente diseñada por lo divino. Este tránsito desde la penumbra de la prisión hacia la claridad de la libertad es una metáfora del itinerario espiritual que implica superar adversidades mediante la fe y la gracia divina. El arribo de Pedro al hogar de María, la madre de Juan, también llamado Marcos, pone de relieve el papel central de la comunidad y la oración conjunta. La congregación de creyentes orando por su liberación resalta la unidad y el respaldo mutuo distintivos de los primeros cristianos. Esta práctica de la oración comunitaria, junto con la inesperada aparición de Pedro, reitera la convicción en la eficacia de la oración y en el sustento de la comunidad como soportes esenciales del credo cristiano. La reacción de asombro y gozo ante la vista de Pedro libre refleja no solo el alivio y contento por su bienestar, sino también el fortalecimiento de su fe en el cuidado providencial. La respuesta de Herodes a la evasión de Pedro, ordenando la ejecución de los vigilantes, pone de manifiesto la ferocidad y la iniquidad de las autoridades terrenales contra las cuales los primeros seguidores de Jesús frecuentemente se veían confrontados. Este gesto de severidad destaca el antagonismo entre la clemencia celestial y la rigidez del dominio romano, enfatizando la narrativa de la victoria de la justicia y la fe divinas sobre la hostilidad y el sometimiento humanos. En su totalidad, el relato no solo narra un evento prodigioso, sino que igualmente propone una crítica velada a la tiranía y el abuso de los poderes establecidos. La historia de la liberación de Pedro no es solo un relato de un escape milagroso, sino también una fuente de inspiración y enseñanza para la comunidad cristiana. Encarna los valores de fe, esperanza y comunidad, demostrando que incluso en las circunstancias más desesperadas, la fe puede abrir caminos hacia la liberación y la salvación. Este episodio, por lo tanto, no solo fortaleció la fe de los contemporáneos de Pedro, sino que sigue resonando con los creyentes hoy, recordándoles el poder de la fe y la presencia constante de lo divino en sus vidas. La historia de Pedro es un testimonio de cómo, incluso ante las adversidades más grandes, la fe y la comunidad pueden triunfar sobre la opresión y el miedo. Además, se suscitaron debates importantes dentro de la iglesia primitiva acerca de si los gentiles convertidos al cristianismo debían adherirse a la ley judía, incluida la circuncisión. El Concilio de Jerusalén convocó a figuras clave como Pedro, Pablo, Bernabé y Santiago para abordar esta cuestión. Pedro recordó a los presentes cómo Dios lo eligió para llevar el Evangelio a los gentiles, resaltando que Dios había aceptado a los creyentes gentiles al otorgarles el Espíritu Santo. Argumentó en contra de imponer la carga de la ley mosaica a los gentiles, señalando que ni los ancestros judíos ni los creyentes habían logrado cumplir con dicha ley. Esta resolución, conocida como el Concilio de Jerusalén, fue crucial para establecer que la salvación se obtenía mediante la fe en Jesucristo, más allá de la estricta observancia de la ley judía, facilitando así el ministerio entre los gentiles. Pedro jugó un rol esencial en este concilio, defendiendo la idea de que tanto judíos como gentiles son salvados por la gracia del Señor Jesucristo. Su intervención influyó significativamente en la decisión del concilio, que acordó no imponer las costumbres judías como la circuncisión o la plena observancia de la ley mosaica a los creyentes gentiles. Después del Concilio de Jerusalén, Pedro continuó su misión, proclamando y extendiendo el cristianismo.
Aunque los detalles específicos de sus misiones son parcialmente desconocidos, hay indicios de que pudo haber llevado a cabo su labor apostólica en varias zonas, incluyendo Asia Menor. Pedro también contribuyó al Nuevo Testamento con cartas dirigidas a los seguidores de Cristo. Su primera carta está orientada a los creyentes que vivían dispersos en diversas regiones, ofreciéndoles consuelo y orientación en tiempos de persecución, subrayando la fe en la promesa eterna de la palabra de Dios y la importancia de mantener una conducta santa ante las dificultades. En su segunda carta, Pedro alerta sobre la amenaza de los maestros falsos y exhorta a los cristianos a profundizar en su fe y conocimiento de Jesucristo, enfatizando la inminente venida de Cristo y la importancia de una vida devota. El relato del martirio de Pedro resuena a través de la historia, señalando un evento fundamental, tanto para el desarrollo del cristianismo como para la configuración de la cultura y espiritualidad occidentales. Su ejecución en Roma, más que un acto de represión, representa la profundidad de su convicción y su total entrega a sus principios, inspirando a creyentes a través de los tiempos. Su ejecución, bajo el régimen de Nerón, ilustra la severa persecución a la que se enfrentaron los primeros seguidores de Cristo, evidenciando el conflicto entre el naciente movimiento cristiano y el autoritarismo del Imperio Romano. El pedido de Pedro de ser crucificado invertido, por su profundo sentido de humildad y deferencia hacia su Señor Jesucristo, ha sido motivo de estudio y admiración por teólogos e historiadores. Esta decisión, imbuida de un profundo simbolismo, no solo refleja la estrecha conexión de Pedro con Jesús, sino que también pone de relieve los valores de sacrificio y modestia fundamentales en el credo cristiano. Esta forma de martirio, lejos de interpretarse como una capitulación, se ha visto como una manifestación de la victoria de la fe y la resiliencia espiritual del apóstol. La conexión de Pedro con Roma, y más específicamente con la colina vaticana, ha tenido implicaciones profundas para el cristianismo, estableciendo un vínculo eterno entre la ciudad y la Iglesia Católica. La elección de este lugar para su sepultura no fue casual, sino que marcó el inicio de una relación histórica y espiritual que culminaría en la construcción de la Basílica de San Pedro, un monumento no solo a la memoria de Pedro, sino a la resiliencia y expansión del cristianismo a través de los siglos. Las investigaciones arqueológicas del siglo XX, bajo la Basílica de San Pedro, han proporcionado un fascinante vistazo a las raíces históricas de estas tradiciones. La necrópolis desenterrada, perteneciente a la era romana, no solo sirve como un testimonio de la práctica de entierro en ese período, sino que también fortalece el nexo entre las narrativas tradicionales y los hallazgos históricos. La tumba atribuida a Pedro en particular ha suscitado un renovado interés en la figura del apóstol, su vida y su impacto duradero en la fe cristiana. Además, el hallazgo de los restos óseos de un hombre robusto, de aproximadamente 60 años, no solo coincide con la descripción tradicional de Pedro, sino que también añade una capa de autenticidad y tangible realidad a las narraciones que durante siglos fueron transmitidas oralmente y por escrito. Estos restos ofrecen un puente entre el pasado remoto y el presente, permitiendo a los fieles y a los interesados en la historia eclesiástica sentir una conexión directa con los inicios del cristianismo. El homenaje a Pedro ha perdurado a través del tiempo, erigiéndose como un pilar de veneración y estima no solo entre los seguidores de la fe cristiana, sino también como emblema de fortaleza frente a los desafíos. Las conmemoraciones y ritos realizados en su memoria, tanto en la majestuosa Basílica de San Pedro como en diversas partes del globo, reflejan el impacto perdurable de su gerencia espiritual.
Estas tradiciones no únicamente recuerdan su existencia y entrega, sino que fortifican el sentido de cohesión y creencia dentro del colectivo cristiano. El interés sostenido en la trayectoria y el sacrificio final de Pedro resalta el papel crucial de los pilares fundacionales en el devenir del cristianismo y su influencia perdurable en la contemporaneidad. La atracción hacia las investigaciones arqueológicas y análisis históricos sobre su sepulcro y los albores de la Iglesia manifiesta una búsqueda intensa por comprender no solamente los fundamentos de la doctrina, sino también los aspectos humanos de sus líderes más destacados. La atención hacia Pedro y su herencia no solo profundiza nuestra comprensión del ayer, sino que ilumina sobre el liderazgo, la convicción y la potencialidad de cambio tanto individual como colectivo. Además, el relato de Pedro y su final en Roma sirve de eco a los períodos de adversidad y victoria que han marcado el curso del cristianismo. A lo largo de la historia, la imagen de Pedro ha brillado como faro de aliento y recordatorio de que, aún en las épocas más sombrías, la fe tiene el poder de orientar a la humanidad hacia el albor. Su narrativa sigue motivando a aquellos en busca de propósito y guía en sus vidas, evidenciando cómo la fe y la resiliencia del ser pueden sobreponerse a los más grandes obstáculos. En el seno de la Iglesia Católica, el Papa es visto como el heredero espiritual de Pedro, el primer líder eclesiástico de Roma. Líderes de múltiples corrientes cristianas reconocen la influencia determinante de Pedro en el origen y desarrollo de la Iglesia de Cristo. La evolución de Pedro, desde sus humildes comienzos como pescador hasta su papel fundamental como apóstol del cristianismo, ejemplifica la metamorfosis, el liderazgo basado en la fe y la redención. Los escritos atribuidos a Pedro han sido pilares en la moral y doctrina cristianas, y su guía y martirio siguen siendo fuente de inspiración para cristianos de todas las generaciones. La narrativa de la vida y obra de Pedro, plasmada tanto en las Escrituras como en los anales de la Iglesia primitiva, sigue vigente hoy en día, ofreciendo enseñanzas valiosas y un paradigma de fe y liderazgo frente a la adversidad. La metamorfosis de Pedro, de pescador a icono del cristianismo temprano, nos recuerda que la auténtica magnitud se deriva no de la autoridad o el estatus, sino de la voluntad de servir a Dios y a nuestros semejantes con devoción y entrega genuinas. La respuesta firme de Pedro ante la persecución y el martirio ilustra la importancia de la perseverancia en la fe, incluso cuando enfrentamos oposición o peligro. En un mundo donde la fe a menudo se ve desafiada por el escepticismo y la hostilidad, la historia de Pedro nos alienta a permanecer firmes en nuestras convicciones y a testificar nuestra fe con valentía y resolución. La interacción de Pedro con Cornelio y la visión que le fue concedida reflejan la universalidad del mensaje del Evangelio, un mensaje que trasciende barreras culturales, étnicas y sociales. En una era marcada por divisiones y conflictos, este episodio nos recuerda la necesidad de acoger a todos en la comunidad de fe, reconociendo que todos somos iguales ante los ojos de Dios. La firmeza de Pedro y de los otros apóstoles ante las autoridades, eligiendo obedecer a Dios antes que a los hombres, nos desafía a considerar nuestras propias prioridades y lealtades. En una sociedad que a menudo valora el éxito material y el poder, los seguidores de Cristo están llamados a valorar la obediencia a Dios y el compromiso con sus principios por encima de todo. El Sínodo de Jerusalén, subrayando la importancia de la gracia y la fe para la salvación, recalca que nuestra conexión con lo divino trasciende la mera observancia de rituales y normativas, anclándose firmemente en la creencia en Jesucristo y en su gracia redentora.
Este concepto cobra especial relevancia en un entorno donde la gente tiende a buscar solidez en prácticas ceremoniales más que en un vínculo genuino con Dios. Pedro nos enseña, a través de su capacidad de superar sus tropiezos y madurar a partir de ellos, una valiosa lección sobre la recuperación y el cambio personal. Incluso frente a sus errores y negaciones, fue renovado y utilizado de manera significativa por Dios. Esta promesa de renovación es crucial para todos, recordándonos que lo que nos define no son nuestras caídas, sino nuestra apertura a ser transformados y empleados por Dios. El exhorto de Pedro a los fieles a adoptar un estilo de vida santo y devoto, aún estando rodeados de una sociedad que rechaza sus principios, encuentra un eco particular en nuestro tiempo. El llamamiento a encarnar diferencias, a manifestar en nuestro día a día los principios del reino celestial, continúa siendo un reto significativo para los cristianos contemporáneos. La alerta de Pedro acerca de los maestros engañosos y su invitación a los creyentes a fortalecer su comprensión y fe en Jesucristo adquieren especial relevancia en una época saturada de información y falsedades. En una era donde conceptos y creencias se propagan con velocidad a través de plataformas digitales, es imperativo para los cristianos ejercer un juicio crítico y ahondar en el entendimiento de su fe. El círculo de oración y respaldo mutuo que rodeó a Pedro en su cautiverio ilustra la fuerza de la congregación de fieles. En una sociedad donde prevalece el individualismo, la experiencia de Pedro subraya la importancia de la comunión, la intercesión y el soporte recíproco dentro de la iglesia. La existencia de Pedro, marcada por instantes de inquebrantable fe y momentos de vulnerabilidad, espeja el recorrido humano hacia un entendimiento más íntimo de lo sagrado y el sentido de la vida. Al revelar sin reservas sus vivencias, tanto de incertidumbre como de certeza, Pedro emerge como un emblema de sinceridad y genuinidad en la creencia. Esta franqueza no solo acerca más a Pedro a los creyentes de todos los tiempos, sino que también resalta la importancia de aceptar nuestra fragilidad como parte esencial de la experiencia cristiana. Su historia nos enseña que no se exige perfección para vivir la fe, sino que es en nuestras falencias donde la gracia divina se manifiesta con mayor claridad.